La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Es España, en cualquier lugar que se los encuentre van a ser detenidos y extraditados a Argentina. Esto reforzará más la idea de que existe una increíble impunidad en España, lamentablemente, un país cuya justicia fue pionera en materia de justicia universal y sin embargo cuando ha tocado juzgar los crímenes cometidos contra sus propios ciudadanos es incapaz de hacerlo, ¿no? En todo caso reforzará esta cuestión de que España se ha convertido en un refugio de criminales, ¿no? Lamentablemente. Como bien saben, hoy se ha abierto el plazo para presentar las candidaturas a la Secretaría General del Partido Socialista y yo he querido venir en persona a Ferraz, a la sede central de mi partido, para presentar mi candidatura para dirigir el PSOE. Es verdad que se trata de un formalismo, de un acto sencillo, pero para mí tiene mucha importancia porque, como comprenderán, para cualquier socialista es un auténtico honor y una enorme responsabilidad presentar su candidatura. Para un militante socialista, el ser secretario general de su partido es la mayor responsabilidad y el mayor honor que pueda tener, y creo que hay que darle la importancia que se merece, por lo tanto, a este acto. Hemos presentado algo más que una candidatura. Hemos presentado un amplio espacio de confluencia de personas procedentes de todos los territorios, de distintas generaciones, de distintos itinerarios orgánicos, de distintos itinerarios vitales, confluyendo todos ellos en un proyecto para los próximos 10 años del Partido Socialista Obrero Español para la sociedad española. Es un proyecto, por tanto, integrador, que recoge sensibilidades distintas de un partido diverso y plural en una España también diversa y también plural. Es un proyecto avanzado, con un posicionamiento político sólido, serio, constante y coherente. Es un proyecto político en el que se reconoce 100% al Partido Socialista Obrero Español. Bueno, esa trama de poder es la que lleva gobernando nuestro país muchos años, pero está en decadencia. Nosotros pensamos que están parasitando las instituciones. Si la gente no dispone de una banca pública en condiciones, es por culpa de Rodrigo Rato y de la trama. Si en España se está privatizando la sanidad y se está privatizando la educación, es por culpa de la trama. La trama tiene nombres, tiene caras y son relaciones que vinculan a políticos con algunos señores del poder económico que se llaman a sí mismos empresarios, pero que no son empresarios. ¿A veces echo de menos empezar con músicas así más sutiles, con más charm? Que me dice, Emilio dice, ¿a ti te gusta mucho la música de La Cafetera? Yo sí. Sí, a mí me gusta la música de La Cafetera. A veces pienso que debería sonar un poco más. Sí, en esto hay dudas, porque hay gente que nos dice, oye, es radio por internet, aprovechamos el tiempo, porque estoy ahí conectado, tal, entonces más picadito. Y hay otros que entienden que la filosofía de este programa tiene que ver también con el sosiego, con una cierta calma a la hora de afrontar las noticias que ya nos abruman todos los días desde todos los frentes mediáticos. Y sobre todo porque este es un programa que se escucha por la mañana, por la tarde, por la noche, en diferentes circunstancias. Hay gente que lo escucha en la cama con unos auriculares, hay otras personas que lo escuchan paseando, otras personas que puede que en este momento vayan en el coche y lo hayan conectado al Bluetooth del automóvil, lo estén escuchando por los altavoces, pero sí pretende generar un clima, un espacio de diálogo. Por eso se forma esa gran asamblea de oyentes todas las mañanas a través de Internet, a través de Twitter. Hoy con un hashtag que hemos elegido, #La Cafetera al otro lado de la trama. #La Cafetera al otro lado de la trama. Esto tiene que ver, como sabéis, porque ayer Podemos presentó un autobús con el que están haciendo una serie de recorridos explicándole
a quienes asisten a estos tramabús, explicándole algunos de los lugares y algunas de las personas que han provocado que nuestro modelo político esté en el estado calamitoso en el que se encuentra. Bueno, ha surgido un montón de debate en torno a este autobús que nos recuerda mucho al Basibus, aquella iniciativa que hizo Leo Bassi. Yo estuve con él, incluso fuimos al Valle de los Caídos. No quiero recordar aquello que nos pidieron los DNIs a todos. Pero... Bueno, y fue una visita súper interesante al cuartel de la OTAN que se estaba construyendo a las afueras de Madrid, que iba a ser el mayor de Europa Occidental, y que ahí se quedó la obra. Están las tapias con el anagrama de la OTAN en la puerta. Fuimos a la urbanización donde iba a vivir José María Aznar al dejar de ser presidente. Es verdad, me acuerdo. Fuimos a un campo de golf en Majadahonda donde había un derecho de paso por ser una vía pecuaria, y lo atravesamos andando, usando ese derecho de paso. Y de hecho en las elecciones del año 2004 tenía Leo Bassi preparado un autobús en la Plaza de España, pero como el resultado fue tan sorprendente, entre comillas, y podía causar algún conflicto, Leo pensaba pasar con un autobús por las sedes de los partidos y la Policía Nacional lo retuvo allí, ¿no? Y hace unos años volvió a hacer otro viaje que empezaba en la Tabacalera en Madrid, viendo el vídeo de Ignacio González, el expresidente de la Comunidad, que le grabaron en Colombia, donde supuestamente iba unas bolsas de basura llenas de billetes. Saltaba a la finca del mayor pelotazo, uno de los mayores de la Gürtel, de la Arganda, y iba recorriendo, señalando lugares, ¿no?, donde la política había hecho cacicadas. Fue un adelantado a su tiempo Leo Bassi con aquel Basibus. Uno de los trayectos, recuerdo, nos llevó a Sanadú, Madrid-Sanadú. Madrid-Sanadú, para el que no lo conozca, es un gran centro comercial que tiene una forma muy característica, porque tiene una forma como de alerón gigante, porque en su interior hay una pista de esquí artificial. Una pista de esquí artificial, donde la gente, pues pequeñita, no es muy grande, pero bueno, donde la gente va a practicar snow y tal, y no sé qué. ¿Qué metáfora? Cuando escribía José Saramago, escribía La caverna con los alfareros a los que se les terminaba obligando a vivir en un centro comercial que tenía residencias interiores y donde uno podía activar y desactivar el clima, el tiempo, podía entrar en una habitación. Lluvia artificial, descubra usted las maravillosas novedades de la lluvia artificial. Todo en un entorno cerrado, seguro, protegido del miedo, del terror. Bueno, pues cuando José Saramago había escrito ese libro años antes, después descubrió que en Madrid se estaba construyendo el centro comercial, el macrocentro comercial Sanadú. La gran metáfora es que uno de los impulsores de aquel centro comercial era la familia Chalabi, una de las familias que después fueron perseguidos por los Estados Unidos durante la guerra de Irak. Aparentemente perseguidos porque se convirtió en uno de los herederos después del gobierno de transición de iraquí, la familia Chalabi. Y otra parte de ese suelo pertenecía a la familia Franco. Otra parte del suelo de Madrid, Sanadú, a la familia Franco. Bueno, pues se construyó este centro comercial con toda la gran paradoja de que el día que van a colocar las dos primeras piedras se elige como día el 12 de septiembre del año 2001. 12 de septiembre del año 2001. Sabéis que cuando se construye un centro comercial se coloca una piedra y en su interior se colocan los periódicos del día y algunos objetos característicos de la época, por si alguien en el futuro decidiera abrirlo, pues que encuentre tal. Allí estaban Gallardón, estaban todos. 12 de septiembre del año 2001. ¿Qué es lo que había ocurrido el día antes? Que unos aviones se habían estrellado contra las Torres Gemelas de Nueva York. Por lo tanto, las portadas de los periódicos en aquel centro que tanto iba a garantizar la seguridad. Habías conseguido controlar el clima para que padres e hijos de forma segura pudieran retar a la naturaleza y, por supuesto, con todo tipo de medidas de seguridad para que tus hijos corrieran en solitario por esas entretiendas y centros comerciales sin riesgos, sin gente peligrosa. Bueno, pues aquel centro, la primera piedra con la que se construyó, estaba llena de periódicos del día en el que se veían las Torres Gemelas ardiendo por obra de Bin Laden. El gran centro de la seguridad. La gran metáfora se construyó basada sobre la base de aquel lugar, en fin, que perseguía, que pretendía aquello, ¿no? También descrito por José Saramago, convertido en una metáfora real que nos llevó Leo Bassi en aquel autobús. Y ahora volvemos a ver cómo se repite, años después,
esta experiencia del autobús para retratar en buena medida lo que le está ocurriendo a este país. Así que tenemos a Podemos con un autobús que ha sido muy polémico, muy criticado porque ha habido a quien no le ha parecido bien las caras que aparecen, las cosas los temas que proponen, y vamos a hablar con Irene Montero sobre este asunto para que nos explique cuál es el objeto de este autobús, qué es lo que pretende, quiénes están asistiendo y qué es lo que está explicando. Bueno, por eso utilizamos ese hashtag, #la cafetera al otro lado de la trama. Así que muy buenos días a todos, bienvenidos a este espacio en el que cada mañana se convierte en una gran asamblea de ciudadanos que quieren hablar de política, que quieren analizar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, que quieren entender lo que está sucediendo y formar parte de este gran grupo. José David, Elena Noruega, Su Perfume, Óscar, tantas y tantos amigos, Andrés Carmelo, Carmen Quintana, Letra Escarlata, Javi Hernández 94... Ángel Trianero, Manu Ejido, Rafa Rodríguez, Hardy Useful, Maite, José Perdi, Enrique Quesada, Tina, Amdem, Andrés, en fin, tantas y tantas personas que, como digo, nos ayudan a comprender esta realidad y nos colocan delante un focus group, un CIS particular con el que analizamos la temperatura de la ciudadanía. Sí está María hoy, está llegando de camino. Ha habido un accidente, por lo visto, en la M30 o en la M40, y entonces María está completamente bloqueada, pero nos está enviando mensajitos diciendo, oye, que llego, que estoy aquí, estoy a punto de llegar. O sea, que en cualquier momento se incorporará. Son las cosas del directo. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia. No, estás sola. Mary, ¿dónde estás? Nos vas escuchando en el automóvil. Nos dejas solo aquí. Bueno, hoy queríamos tener unas palabras también para Carlos Eslepoy, el jurista, alguien defensor de la justicia universal que tanto hizo para perseguir a los asesinos, para proteger a las víctimas del franquismo, porque no solamente luchó en su país por las víctimas de la dictadura, sino que también trató de ayudarnos aquí a colocar el foco sobre esto. Carlos Eslepoy ayer falleció y en el recuerdo quedan palabras como estas. El único refugio que tienen es España. En cualquier lugar que se los encuentre van a ser detenidos y extraditados a Argentina. Esto reforzará más la idea de que existe una increíble impunidad en España, lamentablemente, un país cuya justicia fue pionera en materia de justicia universal y sin embargo cuando ha tocado juzgar los crímenes cometidos contra sus propios ciudadanos es incapaz de hacerlo, ¿no? En todo caso reforzará esta cuestión de que España se ha convertido en un refugio de criminales, ¿no? Lamentablemente. ¿Por qué tienen que venir desde Argentina a hacer justicia en nuestro país? Bueno, en principio porque en España no hay justicia respecto de crímenes que deben ser juzgados, pero por otra parte porque estamos en un estado de la civilización avanzada en la cual está establecido que quienes cometen crímenes contra la humanidad deben ser perseguidos por todos los tribunales del mundo, cualquiera sea el tiempo y lugar en que se cometan estos crímenes. Claro, se da la circunstancia de que además tú tuviste muchísima relación con Carlos Eslepoy, has tenido muy buena relación de amistad y profesional, has podido trabajar junto a él en todo lo relacionado con la memoria histórica, ¿no? Bueno, Carlos Eslepoy, me imagino que ayer escribía un artículo Olga Rodríguez que titulaba "Anoten este nombre, Carlos Eslepoy". Es una de esas personas que me imagino que a alguien o a mucha gente le sorprendería ayer por la tarde-noche que se convirtió en trending topic ese nombre, y tiene una vida absolutamente ejemplar. Una persona que fue detenida unos días antes del golpe militar de Argentina, estuvo 20 meses en la cárcel, torturado, salió de allí
se exilió en España, donde obtuvo fue acogido como refugiado político. Entonces, él ejercía el derecho laboral, pero un día, junto a sus compañeros de bufet, de abogados, decidieron liberarle un tiempo para que se encerrara a estudiar y se convirtiera en un enorme penalista, ¿no? Experto en derecho penal internacional. Gracias a él, desde España ocurrieron cosas muy sorprendentes, como la detención de Pinochet en Londres, los juicios que se abrieron desde aquí en casos de Chile, de Argentina, de Guatemala. Y cuando todo ese proceso saltó a América Latina, ¿no?, que había empezado aquí en la audiencia, él hizo el viaje inverso, en cierto modo, ¿no? En el año 2010, hace 7 años acaban de cumplirse, se presenta una querella argentina para buscar la aplicación del principio de justicia universal, y entonces él se mete de lleno en la causa de las víctimas del franquismo. Además de eso, él ha sido un abogado laboralista pues que ha conseguido algunas sentencias, por ejemplo, contra el Corte Inglés, que ningún medio de comunicación en España se atrevió a publicar, ¿no? Llegando al Tribunal Constitucional. Que es una persona totalmente ejemplar y que ha muerto de una forma lenta, porque en el año 82 él recibió un disparo por la espalda de un guardia civil en una calle de Madrid, después de haber separado a 2 chicos. Se encontró en la calle Santísima Trinidad una discusión de un guardia civil borracho, con la pistola en la mano, con 2 chavales. Él se acercó, se identificó como abogado, consiguió que el guardia civil dejara que se fueran los 2 chavales, y cuando él se fue, de repente por la espalda le pegó un tiro que le rozó la columna. Y eso le ha llevado a un deterioro que es un disparo que casi podríamos decir que lo ha matado 37 años después, ¿no? 35 años después, porque ha muerto a consecuencia del deterioro que le produjo ese disparo. Y ahí, bueno, él es una persona, ayer yo leí una frase, ¿no?, llorada en 2 continentes. Él ha ayudado a porrones de gente. Cuando fue el Corralito en Argentina en el 2000, él creó toda una red, o ayudó a crear aquí toda una red de solidaridad para argentinos que se habían quedado en la nada y saltaban aquí buscando una oportunidad para tener una vida más o menos digna. Y él estuvo, muy metido, creando comisiones, asistiéndoles jurídicamente para saber sus papeles. Una persona de estas que, a pesar de que en sus últimos años, estuvo una silla de ruedas a consecuencia de aquel disparo, jamás dejó de luchar. O sea, es un ejemplo. Ayer decía, ¿no?, Juan Diego Boto, que lo conocí muy bien. Juan es hijo de un desaparecido en la Argentina, ¿no? Y como que se había muerto una de las personas más íntegras que él había conocido, y era de estos hombres que desde un lugar pequeño, en cierto sentido, están haciendo algo muy grande, ¿no? Y de hecho, yo veo en las redes, ¿no?, pero muchísimas muestras de afecto, y él ayuda a muchísima gente, ¿no? No solo desde el punto de vista de los crímenes cometidos por dictaduras, también desde el punto de vista laboral. Yo me he ido encontrando gente por la vida al que él le había conseguido una sentencia favorable en cuestiones laborales, ¿no? Entonces, su muerte es una gran pérdida para el mundo de los derechos humanos, ¿no? Pero él ha sido realmente un padre de la justicia universal, porque era algo en lo que él creyó, y cómo alguien se puede transformar de abogado laboralista en penalista y haber conseguido, ¿no?, que esa justicia que ha tenido sus hitos en los últimos 20 años, se haya convertido en un modelo. Ahora hemos visto precisamente cómo los poderosos se han encargado de ir recortándola, ¿no? Pero lo que ha existido de justicia universal en buena parte tiene que ver con la vida de Slepoi. Me resulta fascinante cuando fallece alguien y descubrimos, rascando suavemente, vidas apasionantes de auténticos héroes anónimos del siglo XXI, como dice Marla Singren en Twitter, personas que eran muy conocidos en ciertos ámbitos públicos. Lo conocía Emilio, gente que estaba trabajando por los derechos humanos en organizaciones, en la defensa de los derechos civiles, los derechos humanos, pero para el gran público, Carlos Slepoi era un gran desconocido, ¿no? Y de pronto nos encontramos con gente que le ponía la mano sobre los hombros a los débiles y les prometía ayuda, ¿no? Y les daba esperanza y les decía que no estaban solos, y les ayudaba a gente que había perdido familiares,
que llevaban años reclamándolos en la dictadura argentina, en la dictadura española o por otras razones, y les decía, no te preocupes porque a partir de ahora no estás solo, ¿no? Estás acompañado. Y mira, y es tan real como que yo recuerdo haber mandado, entre comillas, a su casa argentinos que andaban desperdigados por Madrid, por ejemplo, en sus fiestas de Nochevieja, donde llevaba gente que él no conocía de nada y tenía sus puertas totalmente abiertas para alguien que no tuviera con quién pasar algunas fechas así en Madrid, y las tenía abiertas para cualquier persona, ¿no? Porque además yo lo he vivido, ¿no? Hay un poeta, Marcos Ana, que también murió recientemente, que escribió un poema desde la cárcel, ¿no? Que decía que algún día su casa no tendría llaves, ¿no? Pues es de esta gente que su casa no tenía cerraduras, ¿no? Y por allí han pasado montones de personas de distintas nacionalidades que siempre han encontrado ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pues es de estas personas que otro tipo de estados debería reconocerlos públicamente, ¿no? Normalmente se dan los méritos o las órdenes al mérito civil a empresarios que han conseguido contratos por ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si alguien se merece un reconocimiento por haber contribuido a mejorar la vida de la gente, ¿no? Y haber hecho un poco mejor este país, es gente como él. Bueno, pero aquí en Sherwood nos alegra saber que aunque son personas desconocidas o no reconocidas o reconocidas solamente en algunos entornos, en algunos contextos, pero iluminan el alma humana y nos recuerdan todavía que existe gente buena, que existe gente dispuesta a apoyar a los débiles. Y esto es tan importante en los tiempos en los que estamos viviendo. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola. Su secreto es la travesía nocturna. Se orientan entre sí, palpando oscuridades, trenzando brumas. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la primavera y el dolor. Su casa es la casa 100 veces derrumbada y 100 veces vuelta a construir. Su casa no tiene techo, y es la tuya y la mía también. Son los que desentierran los labios ocultos para hablar. Nunca fuimos héroes. No seremos héroes. Si acaso niños que tiran piedras a los trenes. Ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas. Las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No olvidamos de qué está hecho el camino. No olvidamos. Y mientras haya luz y párpados capaces de distinguirla, mientras haya luz, celebraremos la piel del oso mientras lo estamos cazando. Agarraremos la sartén por el fuego. Y si no hubiera luz, si no la hubiera, buscaríamos un faro en la tormenta. Construiríamos la luz. Take a walk with me to where you wanna be. Take a walk in the park, but don't go after dark. What you wanna see, and where'd you wanna be? What you wanna know, and where'd you wanna go when you go? We go there slow, yeah. Oh, what you know, and what you don't know, oh, what you are. You came so far, yeah, what you came here for. Take a stroll along, you're going for a song. Take a stroll on home, but don't go on your own. Where you been to? Bueno, pues vamos a hablar a continuación con Irene Montero. Sabéis que ayer
formaba parte de esta expedición del autobús de Podemos, de la trama bus, que están poniendo en evidencia algunos rostros muy conocidos de la vida pública, política, empresarial, mediática española, y que han colocado el foco sobre lo que suponen como organización de intereses compartidos, algunos directos, otros indirectos, para la conformación de este país y de este modelo de democracia, ¿no? Ha suscitado unas cuantas críticas en la prensa conservadora, en la prensa tradicional, así que ahora en unos minutos vamos a hablar con Irene Montero, que iba adentro, además iba realizando las explicaciones con el micrófono para que nos cuente exactamente en qué consistía. Es portada hoy precisamente en el periódico La Razón, dice el tramabús sin ley de Podemos. Dice, carril bici en su visita a las Torres Quío, sede de Cajamadrid, el vehículo se paró en un carril para bicicletas. El autobús circuló ayer por Madrid incumpliendo el reglamento de circulación, la ordenanza de movilidad, la ley de seguridad vial, sin ser multado por la policía, prohibido aparcar, estacionó para recoger la prensa. También, zona SER, en la sede de FCC, aparcó en una zona azul, dice en el periódico La Razón, que es todo lo que le han sabido sacar punta a este asunto del tramabús que ayer se paseó. Sí lleva la foto de portada, y en el periódico El País nos encontramos un texto de Juan Cruz muy duro sobre este tramabús, que ahora vamos a tener oportunidad también de comentar con Irene Montero, porque entre otras cosas Juan Cruz afirma que este tramabús es el inicio de lo malo. Desde Roma a día de hoy no hay más que un paso. Lo ha dado Podemos con este autobús, que es secuela del otro extremo, aquel hazte-oír de la vergüenza que tenía Dios como pretexto, dice Juan Cruz. Así que le vamos a preguntar por todo esto a Irene Montero. Escuchas La Cafetera, y si lo estás haciendo no estás sola. I've had too much wine for Thursday night. It's only 6 o'clock, too early to be kissing outside. It's hard to fight it though, oh, when your eyes are that blue. And I don't care if all New England knows that I want you, 'cause I do. Bit of a breeze, but it's a... Irene Montero, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Bueno, el tramabús, que la verdad es que hay una cierta polémica en torno al propio autobús. No sé si has tenido la oportunidad de leer el texto de Juan Cruz de esta mañana en el periódico El País. ¿Lo has visto? No he podido todavía, pero si me cuentas qué dice, me puedo imaginar que nada bonito, estoy viendo el grupo Prisa. Bueno, hay una cierta acusación a la forma en la que se han señalado a algunas personas y se les señala públicamente. Y, bueno, con un cierto escarnio sobre lo que representan, ¿no? Y entonces se pregunta Juan Cruz si esto es el inicio de lo malo, si aquí comienza lo malo. ¿Por qué señalar a estos personajes? ¿Cuál es la razón? Fíjate, Fernando, lo comentábamos ayer al presentar el tramabús, cómo hay una función que es fundamentalmente pedagógica en el hecho de poder, bueno, a través de un autobús que además se va moviendo por la ciudad, dibujar, decíamos, la línea del poder, ¿no? Y anclarla en la geografía de la ciudad, ver dónde están los centros de poder que toman decisiones importantes para nuestra vida, y esto lo sabe todo el mundo. Es decir, que cuando hay que hacer una reforma laboral, los gobiernos hasta ahora del Partido Socialista o del Partido Popular preguntan a la patronal, y muchas veces, en el caso del Partido Popular, hacen lo que la patronal, lo que los grandes propietarios les dicen. Esto es algo que lo sabe todo el mundo, incluso aunque perjudique a los trabajadores o a las pequeñas y medianas empresas, y se trata, por tanto, como decía, de dibujar esa línea del poder. Señalar es lo que ha pasado en este país con miles de hombres y mujeres que veían cómo se tenían que enfrentar a un proceso de desahucio y cómo no les entendían en sus comunidades, o cómo tenían que hacer frente a pagos de la hipoteca abusivos cuando los bancos les señalaban. Señalar es lo que se ha hecho en este país con miles de familias a las que han echado de sus trabajos. Una cosa es señalar qué es lo que ha pasado con la gente decente en nuestro país, que ha sufrido las consecuencias de la crisis y del ensañamiento, y otra cosa diferente es el derecho a conocer.
Yo sé que a algunos les puede molestar que aparezca el señor Cebrián en un autobús, porque es un señor que abiertamente, sin haberse presentado a las elecciones, ha decidido interferir en la formación de gobierno en nuestro país. Un señor que aparece en los papeles de Panamá. Una persona que ha pensado que, bueno, sin presentarse a las elecciones podía mandar y mandar mucho. Entiendo que algunos se puedan sentir incómodos, pero es que en este país estábamos acostumbrados a que los poderosos, además de mandar sin presentarse a las elecciones, tuviesen una especie de ley del silencio, de omertá, que dificulta que la gente sepa las cosas, incluso aunque es información publicada, Fernando, información que los periodistas habéis publicado, a veces con riesgo de perder vuestros propios empleos o vuestras propias posiciones en determinados medios de comunicación. Es decir, hay una opacidad que lo único que hace el Tramabús es mostrar, es dibujar, es poner encima de la mesa, pero siendo información, insisto, que lo curioso es que sea opaca, incluso a pesar de estar publicada. ¿Y ahora cuál es el objeto de los trayectos? ¿Esto va a estar en marcha durante algunos días? ¿Ha sido una experiencia única? ¿Qué destino tiene? Estará en marcha. Hoy vuelve a salir el Tramabús con una ruta diferente. Ayer pudimos ver, bueno, pues algunos puntos centrales de la trama madrileña y también de la trama estatal. Pasamos por Endesa, pasamos por Iberdrola, las grandes energéticas de este país, las grandes empresas energéticas, pasamos también por grandes constructoras como ACS o como FCC, pasamos por centros también del poder político, por el Congreso de los Diputados, por la Bolsa. Hoy haremos otra ruta que ya avanzo, que tendrá que ver con las cloacas del Estado. También hay algunos representantes de las cloacas del Estado en esos vinilos del Tramabús, y seguirá, por supuesto. Insisto en que es curioso cómo muchos madrileños y madrileñas también irá a otras ciudades. Paseamos por nuestra ciudad sin darnos cuenta de dónde están los centros de poder, porque es una información de la que no se habla mucho, insisto, a pesar de ser información pública. Y por tanto, claro que hay muchas líneas del poder que ese Tramabús, a través de sus recorridos, puede ir dibujando, y vamos a intentar que llegue a las más posibles. Te preguntaba antes por Juan Cruz, porque acusaba de colocar en el mismo autobús, decía, es un dibujo previo del que no se sabe a ciencia cierta si lo que insinúa con ese trazo grueso es verdad o mentira, pero coloca perfiles muy diferentes. Vemos a Felipe González con alguien como Bárcenas, por ejemplo. Bárcenas claramente incurso en toda una judicialización de un caso con varios millones de euros en el extranjero frente a Felipe González, ¿no? La unión de personas diferentes, de diferentes procedencias, ¿a qué se debe? Es verdad, fíjate que al final lo que les une es precisamente la trama. La trama es capaz de unir perfiles muy diversos. La empresa constructora FCC, que es una de las que más concesiones recibe por parte de la Administración en la contratación de obra pública, en los gobiernos del Partido Popular, es propiedad del señor Carlos Slim, que es un magnate mexicano muy amigo del señor Felipe González. Así que fíjate cómo a través de los negocios de la trama es muy fácil ir trazando líneas entre personas de aparentemente perfiles muy diversos y que en ocasiones los tienen, ¿no? Los papeles de Panamá, en los papeles de Panamá también aparecen personas muy diversas, insisto, desde el señor Cebrián al señor Soria, ¿no? El señor Cebrián del Grupo Prisa, que por cierto se dedica también a señalar a periodistas, como tú mismo o como Nacho Escolar, a los que excluye de sus programas, a señalar a medios de comunicación por publicar la información de los papeles de Panamá, simplemente porque no le gusta aparecer en esos papeles. Sí le gusta tener paraísos fiscales, ¿no? Sí le gusta poder tener su dinero en un paraíso fiscal, pero no que se diga. Bueno, pues esa ley del silencio que trata de imponer la trama, esa ley del silencio que también hace que muchas veces parezca que son personas sin relación cuando en realidad están relacionadas, es precisamente lo que el Tramabús revela. Revela no en el sentido de contar nada nuevo, sino en el sentido de poner en relación informaciones que a veces, insisto, a pesar de ser públicas, parecen muy opacas, y por tanto trazar esa línea es precisamente lo que a ellos les duele, lo que a ellos les molesta. Pueden seguir diciendo que son perfiles muy diferentes si es que no hay alguien que se ocupe de explicar, no, miren ustedes, es que a través de grandes constructoras, a través de grandes eléctricas, pues personas que aparentemente tienen perfiles muy diferentes terminan coincidiendo en los consejos de administración de las grandes empresas, terminan coincidiendo en las adjudicaciones, terminan coincidiendo en los paraísos fiscales, terminan coincidiendo en los sitios donde la trama coincide. Mira, pregunta Javier, dice, el PP y Ciudadanos se han quejado de que la política se trabaja en el Parlamento y no viajando por ahí.
Sí, es verdad. Por eso yo espero que el Partido Socialista, el Partido Popular, Ciudadanos, que son además partidos demócratas, primero celebren una iniciativa que es democrática, porque conocer cuáles son las relaciones de quién manda en este país es el primer paso para poder desarticular ciertas prácticas poco democráticas, como que grandes propietarios quieran influir en cuáles son los gobiernos que se forman. Pero aparte también les diría que nos dejen trabajar. Fíjate, Fernando, que cuando nosotros pedimos la comparecencia del señor Isidre Fainé, uno de los grandes propietarios de nuestro país, para explicar la muerte de Rosa, la mujer de Reus, que falleció por no poder pagar la luz, cuando pedimos esa comparecencia en el Congreso, ¿quién se opuso a que trabajásemos en el Congreso? Pues la gran alianza, ¿no? El PP, el Partido Socialista y Ciudadanos, que dijeron, no, Fainé, para eso no estamos en el Parlamento, ahí mejor no trabajar. Ahora hay un secreto a voces en el Parlamento y es que nosotros, Unidos Podemos, hemos pedido la comparecencia del señor Pino, del señor Villarejo, que son personas clave para poder entender las cloacas del Estado. También hemos pedido que comparezca Rubalcaba. Yo espero que el Partido Socialista, Ciudadanos o el PP nos dejen trabajar en el Parlamento y no intenten hacer un pacto para impedir que ellos comparezcan, que es lo que dicen las malas lenguas en este Parlamento, ¿no? Y que es un secreto a voces, que han pactado para impedir el trabajo parlamentario y poder impedir las comparecencias de Pino, de Villarejo o del señor Rubalcaba. Pues esperamos que nos dejen trabajar. La crisis ha dejado desnudo al emperador y hemos visto las tripas de nuestra democracia. ¿Qué es lo que hay dentro? Bueno, vemos que hay, en parte, quien ha roto ese contrato, quien ha roto esos consensos, quien de alguna manera ha quedado desnudo, no son las personas honestas, decentes de nuestro país, que están además cargando con las consecuencias de la crisis. Infolibre sacaba el otro día una noticia en la que explicaba cómo el modelo impositivo que el PP ha mantenido durante todos estos años ha implicado que las grandes empresas de nuestro país puedan ganar muchísimos beneficios durante la crisis a costa de ahogar a la pequeña y a la mediana empresa y también a los trabajadores, ¿no? Ha dejado al desnudo más bien pues a esa trama que nosotros con este Tramabús tratamos de dibujar o de poner rostro un poco más claro de lo que hasta ahora tenía. Ha dejado desnudo que en nuestro país ha habido una serie de políticos que han utilizado, pues como se escuchaba, me parece recordar que era a Zaplana decir yo he venido aquí a forrarme, ¿no? Que han utilizado la representación pública para el beneficio personal y que han desarrollado una política de saqueo de lo público para llenar los bolsillos, bien los suyos mismos, como en el caso de Rodrigo Rato, que parece que desde su despacho iba diciendo que había que contratar a sus empresas familiares, bien para los bolsillos de sus amigos. Y eso lo han hecho a través no solamente de recortes, que es lo que más hemos sufrido en los últimos años, sino también de una política de privatización de las empresas estratégicas. Incluso ahora, ayer lo comentábamos, con tal de no perder sus privilegios, estas personas están siendo capaces de vender España a los fondos buitre, a BlackRock, como ha hecho la señora Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, a las grandes empresas y fondos buitre, vender la vivienda pública, vender las empresas estratégicas. Ahora mismo BlackRock está presente en buena parte de las empresas del IBEX 35 y son capaces, insisto, de vender España y vender nuestros recursos estratégicos y restar soberanía a los ciudadanos con tal de no perder sus posiciones en los consejos de administración o sus posiciones en esa trama con la que consiguen beneficios muchas veces económicos, pero también de poder. Eso es lo que ha quedado al desnudo y eso es, yo creo, la exigencia democrática de los españoles hoy en día, que dicen, oigan, nosotros queremos construir una sociedad democrática de verdad, no que nos digan que vivimos en democracia, pero después las decisiones las toman unos señores muy poderosos que no se presentan a las elecciones y que encima están ganando su dinero, no porque sean los mejores en algo, sino porque están saqueando lo público y aprovechando una posición de privilegio para enriquecerse. Dice el periódico La Razón, no sé si has tenido oportunidad de ver la portada, pero se hace una recopilación de algunas paradas que hizo el Tramabús, pues no sé si encima de una zona donde no se podía aparcar, en fin, saltándose algunas normas del reglamento de conducción. Esa es la portada del periódico La Razón, ocupa mucho espacio. Y en el periódico El País dicen, Podemos emula la campaña del autobús de Hazte Oír. Ya, yo te diría por una parte que nosotros, a quien hemos imitado es al Gran Wyoming, que también sacó sus autobuses,
y de Paco Maruenda, pues bueno, es verdad que como es comisario a lo mejor Paco Maruenda quería controlar el tráfico ahora, pero la verdad es que hemos sido escrupulosos en la petición de todos los permisos, en cómo estamos haciendo todo, como no podía ser de otra manera, y bueno, pues creo que son formas también de tratar de desviar el tema fundamental de este tramabús, que es que por primera vez en mucho tiempo en España hay una formación política que se atreve a contribuir con la sociedad civil y con muchos profesionales. Insisto que nosotros no estamos haciendo nada nuevo, es el trabajo cotidiano de muchos periodistas como tú, Fernando, de muchos jueces, de muchas personas, insisto, de la sociedad civil, fiscales, que cada día de forma valiente y a veces sufriendo muchas presiones, pues lo que hacen es tratar de desenmascarar a la trama. Quizá un partido político que no le debe nada a los bancos, que solamente se financia con la gente, es capaz de contribuir a esa labor de la sociedad civil, insisto, y de los profesionales de desenmascarar a la trama, y algunos partidos que tienen algún que otro, digamos, relación o trato con esa trama, tienen más problemas para llevar a cabo, insisto, una empresa que es democrática. Es que para poder mejorar la democracia es necesario saber quién manda, cuál es la red de poder, y en función de eso ver cómo se puede mejorar, cómo se pueden prohibir las puertas giratorias, hacer una reforma fiscal progresiva. Para eso es necesario saber, ¿no? En el mundo, y ya con esto terminamos, pero en el periódico El Mundo se habla de malestar en un sector de Podemos por la campaña del autobús. Dice: cargos y militantes de la formación morada ven vergonzoso que se copie la estrategia de Hazte Oír. ¿Ha habido alguna discrepancia interna? Bueno, ya sabes que en Podemos siempre se debate de todo. No sé si al diario El Mundo es lo que le parece más relevante de toda la jornada de ayer. En todo caso, digamos, siempre que lo que se destaque de Podemos es que hay debate, es que hay personas que opinan diferente, a nosotros nos va a parecer bien, entre otras cosas porque insisto, a diferencia de otras formaciones políticas, en Podemos se puede debatir, pero lo cierto es que esta iniciativa del tramabús, creo que no solamente a los militantes, a los simpatizantes de Podemos, sino creo que a la sociedad en general le parece una iniciativa necesaria en cualquier proceso de lucha contra la impunidad, en este caso contra la impunidad de los responsables de la crisis, del saqueo de lo público. Una de las cuestiones más importantes es saber la verdad para luego poder exigir justicia, para poder exigir reparación a las víctimas y para poder poner las medidas efectivas para que no se repita. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, y creo que ha tenido una gran acogida entre los ciudadanos, a pesar de que quizá algunos grandes propietarios de medios de comunicación se sientan un poco incómodos por una iniciativa que trata de desvelar las redes de poder que con mucha falta de democracia están intentando seguir mandando en nuestro país, ¿no? Un tiempo que yo creo que para los ciudadanos ya se ha acabado. Pues Irene Montero, muchísimas gracias, Irene, por atender esta llamada. Como siempre, muy buenos días y mucha suerte. Muchas gracias a ti, Fernando. I was proud and I was standing. I was lost in a crowd. But now this room is abandoned. Everybody keep on fading out. I was strong like a lion. I was firm and devout. Now my history is dying. Everybody keep on fading out. Oh, where do you go? Where do you go when everything you know is pushing you away? Where do you go? Where do you go? Out of this empty Bueno, pues es el debate del día y no podíamos mirar para otro lado. Es el debate del día que ocupa portadas en los periódicos españoles. Tiene una gran relevancia, también objeto de polémica en las tertulias, pero sobre todo que pone de manifiesto que efectivamente existe algo que Podemos ha denominado la trama, pero que es un metapoder que se extiende, cuyas relaciones se extienden
por encima y por debajo de la superficie de la democracia y que van haciendo y deshaciendo, ¿no? Y entonces lo ha retratado con estas imágenes, con estas fotografías, y ha suscitado un gran debate en los medios de comunicación. Bueno, más allá de este tema que comentábamos con Irene Montero, hay otros asuntos que saltan a las portadas de la agenda setting de los grandes medios de comunicación impresos, que marcan así las líneas informativas generales, que luego siguen tertulias, programas de radio, programas informativos más pequeños. Dice el periódico El País: dudas sobre la legitimidad del triunfo de Erdogan en Turquía. Organismos internacionales y partidos de oposición sospechan de un fraude en el referéndum para reforzar el poder presidencial. El ajustado triunfo del 51,4% de los votos a favor por 48,6% en contra del presidente turco Erdogan en este referéndum para la reforma constitucional, que le otorga plenos poderes, con serias dudas sobre su legitimidad. Dice, la principal queja de la oposición es que la Comisión Electoral Suprema decidió tratar como válidos los votos emitidos en papeletas sin el sello preceptivo que la mesa electoral coloca tras cada una de ellas antes de entregarlas a los votantes. Bueno, pues hay un debate muy intenso en Turquía sobre la legitimidad del resultado, de este resultado. También en el periódico El País esperamos una reforma del mercado laboral en España. Nos adelantan, nos avanzan ya novedades para lo que queda de legislatura. Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, considera que, aunque España ha hecho grandes progresos para salir de la crisis, aún no ha llegado el momento de proclamar misión cumplida. En una entrevista concedida en El País, Lagarde aboga porque el gobierno acometa otra reforma laboral encaminada a reducir la dualidad del mercado del trabajo. Y esto, vosotros, queridos amigos, ciudadanos, oyentes resistentes, miembros de la retaguardia, proscritas clandestinas del bosque de Sherwood, ya sabéis lo que supone. Everything you know is pushing you away. Where do you go? 627-002-002 es el número de teléfono del WhatsApp del programa, el número de teléfono donde tenemos un WhatsApp donde podéis enviar mensajes de audio de unos 30 segundos. Nos ponéis también un titular en texto. Es un WhatsApp para que enviéis mensajes de audio, notas de audio como esta, que nos envía una expatriada. Buenos días, cafetera. Este es un mensaje para recordar al abogado argentino Carlos Slepoy, que ha fallecido este lunes. Fue quien consiguió que se juzgara en España al militar argentino Adolfo Scilingo, que fue condenado en 2007 a más de 1000 años de prisión, y también impulsó las causas contra el exdictador chileno Augusto Pinochet y contra el exdictador de Guatemala Ríos Montt. Una persona memorable a la que vamos a echar mucho de menos también en Buenos Aires, porque aquí impulsó además la única causa que hay abierta en el mundo contra los delitos de lesa humanidad que cometió el franquismo. Una gran pérdida para todos nosotros. Juan, sobre los mensajes, el mensaje de Madina. Es un proyecto político sin mensaje, sin contenido político, pero lleno de tópicos y lugares comunes. Bienvenidos a la política del PSOE. Eso dice Juan. También nos llegan diferentes mensajes. Ángel nos dice sobre el tramabús. Buenos días, Resistencia, Fernando, María, Emilio. De verdad hay que sacar un autobús para recordarle a la gente quiénes forman parte de las tramas de corrupción de este país. ¿O vamos a tener que pensar que un tonto imita a otro tonto para ser más tonto? Para lo que está quedando la izquierda de este país. Dios mío de mi vida. Anda que... Buen día, un abrazo.
Bueno, a Juan no le ha gustado el tramabús. Pero esto es la cafetera, por eso están abiertos los teléfonos para que todos y cada uno puedan mostrar su opinión. 627-002-002. 627-002-002. Ahí hay un WhatsApp, el WhatsApp del programa, donde cada uno de vosotros podéis expresaros. Y también un hashtag, que no entendemos, no sabemos qué le ha pasado hoy al hashtag. Supongo que aparecerá, pero hay días que aparece y desaparece, que es como el Guadiana. Y hoy el hashtag está en momento desaparecido. Almohadilla la cafetera al otro lado de la trama. Almohadilla la cafetera al otro lado de la trama. Escuchas la cafetera. On your shoulder and acting like the whole world just owes you. You push me back when I try to get closer. Another day that I'm wishing was over. We have a daughter and one on the way. We got these bills that haven't been paid. I used to think everything was okay, but now I see that we ain't on the same page. Bueno, ayer hablábamos aquí en el programa con José Manuel Sandes, sabéis, este concejal coruñés que ha sido juzgado, llamado a un juicio, por una caricatura en un cartel del carnaval, por una caricatura del Papa. Y entonces le han llamado, porque en esa caricatura el Papa aparecía con una copa en la mano y con la nariz roja y con un papabús, con un papamóvil de juguete, bueno. Era una caricatura muy simpática y que estaba pensada para el carnaval. Pues bien, a José Manuel Sandes fue llamado a declarar por este asunto. Y si hoy vemos la portada del ABC, esta sí que podría ser motivo de cartel de carnaval. Brindis bávaro a la salud de Benedicto XVI. Aparece con un jarrón de cerveza que no los dan ni en el bar El Leonés de la calle Fuencarral, de la calle San Bernardo. ¿Tú te acuerdas del bar El Leonés? Tú debías ir mucho por allí, Emilio. ¿Pues si tú eres de León? Perdón. ¿Nunca habías ido al Leonés? No, León no generalices. El Bierzo es una cosa un poco especial. Entonces, como la comarca. Pero ese bar es uno que pides una caña y te pone una lechuga en una fuente, ¿no? Sí, o sea, en el Leonés pedías una caña y te ponían una paella. Es verdad que la paella tenía 5 días, pero te ponían una paella. Y luego tiene un cocido que si te lo comes entero, te pagan un viaje para 2 personas. Pero sigue existiendo el Leonés, no estoy seguro. Sí, pero es en San Bernardo, sí, en un lateral. Pero está todavía. Todavía, y si te comes, si te atreves a comerte todo el cocido, te regalan un viaje para 2 personas. Lo que pasa es que es cocido de quita y pon. O sea, ponen la tapita a la gente que llega y si no se la toman la vuelven a echar al cocido. ¿Sabes? No creo que sea así, pero en todo caso es lo que es. Así era cuando yo era joven. Ahora hace muchos años que no voy, seguramente sea un cocido maravilloso, estupendo. Ahí he pasado yo mi juventud, muchas ocasiones en mi juventud. Pero bueno, el caso es que en el ABC vemos al Papa, que parece estar de visita en el Leonés, porque tiene un jarrón de cerveza del tamaño de Baviera, y entonces se está pegando un brindis bávaro. El Papa emérito celebra sus 90 años con cerveza, con la visita del Vaticano de su hermano mayor, amigos y vecinos de su Alemania natal. Ahí está Ratzinger, durante la celebración de en los jardines vaticanos, junto al ministro presidente de Baviera y su secretario personal, que está detrás observando atentamente a ver quién se zumba antes el copazo de cerveza. Joder, macho, si por lo otro te mandan a un juez... Claro, no tiene que llevar el papamóvil, si no, con esto te hacen un control. Esto da por lo menos 0,7. Tengo un amigo que dice que si has bebido algo, que puedes hacer apnea. Tú conoces, es un amigo común. Está mal que lo cuente. No es de la trama, ¿no?
No es de la trama. No, pero dice que una vez se había tomado una cerveza de más y le paran en un control de alcoholemia y dijo, bueno, pues que sea lo que sea. Y que entonces, que como es buzo, que no había bebido mucho, pero dice, esto es la típica tontería que te da 0,1 por encima y ya te han liado. Y dice, pero que como soy buzo, empecé a hacer respiraciones de buzo, de apnea, que consiste básicamente en coger mucho aire y echarlo. Y entonces, claro, dice, toda la concentración la vas echando. Y dice, y cuando me pusieron el aparato, yo ya había echado todo el oxígeno que tenía en los pulmones. Dice, casi me ahogo, eso es verdad. Y solo me quedaba alcohol, ¿no? Solo me... No sabemos. A ver si vas a acabar esta historia, Fernando, gritando viva el vino, porque... No, es como José María Aznar. Lo que no hay que hacer es coger nunca el coche si uno ha bebido. Si uno va chispado, se coge un taxi, que para eso están. Pero en fin, bueno, es la portada del periódico ABC y merecía un comentario aparte también, periódico ABC. Sí. Por cierto, te están corrigiendo aquí A ver. en las redes porque... La apnea no funciona. Dicen que el bar se llama el Boñar de León. Ese será el al que ellos me refiero. Yo al que me echaban la tal no era ese. ¿Sabes? Pero sigue existiendo el Boñar de León, dicen. Sí. Te pides 10 cañas y te ponen una fuente de lentejas para comer 20. Sí, el Boñar de León. Estaba muy rico, yo bueno, he ido mucho de joven. Ayer en la presentación que estuvimos del libro de Ian Gibson... Es verdad, no hemos comentado. Espérate, vamos a poner esto con la... como se merece, ¿no? Esto como de viajar por una road movie, ¿no? O algo así. Ian Gibson presentaba ayer su libro, El hispanista, en un acto en el Círculo de Bellas Artes. Emilio Silva estaba muy interesado en ir y entonces me dijo que si le acompañaba y entonces yo fui con él. Que asistían Pedro Sánchez en un lado y José Antonio Martín Pallín. Y José Antonio Martín Pallín en el otro. Pedro Sánchez se tuvo que marchar antes porque tenía que presentar este acto de los avales, que luego no lo hemos visto. No, iba a Telecinco. Tenía entrevista en Telecinco. O sea, lo presentó en Telecinco. Pero en todo caso participó en la muestra esta. Y Gibson hablaba, ¿no?, de cómo le llamaba la atención que no conocía un país en el mundo donde la gente comiera picando en un bar para después comer en casa, ¿no? Por eso de lo que hablabas tú, de un bar como este del en Boñar, España, ¿no? Que se come antes de comer. Exactamente, ¿no? Entonces yo creo que eso forma parte de la memoria del hambre. Pero a mí Gibson me gusta mucho porque es, además de ser un hombre muy entretenido, muy conocedor, agarró una especie de furgoneta de estas con literas y se fue a dar una vuelta por toda la península para escribir ese libro. Y tiene una mirada muy interesante, ¿no?, sobre España y sobre algunos autores ingleses que visitaron este país 150 años antes que él y ya decían cosas como que observaban que los nobles españoles no tenían ninguna nobleza, ¿no? Es verdad, dijo una frase muy bonita, decía, en España los nobles son la gente de abajo, no los de la nobleza, ¿no? Y parece que estamos todavía así, ¿no? Sí, y yo no me quedé entera, pero ¿te gustó el resultado general? El resultado del partido, minuto y resultado. Bueno, no, fue interesante, hubo un debate, yo iba también porque es un hombre muy cercano al tema de la memoria, en el cual insistió. Además, insistió mucho delante de Pedro Sánchez, veces. además en una situación que dejó a Pedro Sánchez, bueno, provocó un aplauso. Pedro Sánchez intentó arrancar un aplauso cuando dijo, en este país nunca será totalmente, la democracia nunca será totalmente sana o algo parecido, hasta que no saquen a los ciudadanos de las cunetas, y Pedro Sánchez hizo un amago de aplauso, pero claro, a Pedro Sánchez nunca le hemos visto muy contundente en ningún tema, en este tampoco. Sí, fue así bastante, digamos, relativamente tibio, ¿no? Pero Pallín y él insistieron bastante en ese tema y es un hombre que lleva muchísimos años, Gibson, en España, que vino aquí como ornitólogo, estuvo explicando, ¿no? Porque venía, la primera vez vino a Doñana para ver unos pajaritos, ¿no? A ver unos pájaros y acabó, digamos, enamorado de este país en el que vive desde hace muchos años, además en un barrio como el de Lavapiés, que hubiera elegido un lugar bastante interesante para un hispanista incluso, ¿no?, para vivir. Y quizá un día podíamos hablar con él. Vale, nos encantará hablar con Ian Gibson. Y que recordó una cosa, España significa tierra de conejos. Y decía con cierta ironía, yo cada vez que veía a Franco allí en el golpe de Estado en el 23F, o cada vez a Tejero, y cada vez que se decía ¡Viva España!, dice, y en el fondo pensaba, está diciendo ¡Viva la tierra de conejos! Cosa...
que sonaba irónico, ¿no? Y que tenía además una pequeña connotación sexual que aludió, que atribuyó a la a quién. película, no, a la película La caza de Saura de los años del año 65, que se iba a llamar La caza de conejos, pero el régimen censuró lo de la caza de conejos y lo dejó solo en la caza porque la caza de conejos sonaba un poquito a Saura, fuera de tono. Sí, con esta mente pacata que nos ha acompañado en este país. Bueno, la cafetera, María, que está ya por aquí, ya ha superado los atascos, ahora nos cuenta. La agenda cafetera, ¿sabes que frente a la agenda setting, donde se instala el ruido, en los debates, donde se instala tal, está la agenda de la cafetera? From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y a través de ese hashtag La Cafetera, al otro lado de la trama, nos estáis haciendo llegar noticias sobre las que queréis que pongamos el foco, María. Sí, empezamos con una que nos estáis enviando también bajo una especie de hashtag, ¿no? Que pedís la absolución. Quique nos envía el caso del juicio a los 3 del pregón, dice. Y es que 3 activistas se juegan 8 años de cárcel por una protesta junto a la caseta del Partido Popular. Y esta información nos la cuenta también Público. Y es que este martes se celebra el juicio, como digo, de los llamados 3 del pregón, que fueron detenidos tras una carga policial cuando se manifestaban durante las fiestas de un barrio de Leganés, en Madrid, y se les acusa de atentado a la autoridad y lesiones. Ellos, sin embargo, defienden su inocencia y denuncian que es otro caso de escarmiento contra la protesta ciudadana. Veremos qué ocurre con este tema. Y luego, por otro lado, Ángel Trianero 74 nos envía la información de que medio centenar de organizaciones feministas han creado una red contra la gestación subrogada. El objetivo, dice el diario.es, es organizarse contra la regulación de esta práctica en España por considerarla una forma de explotación reproductiva. La plataforma ya ha convocado una concentración el próximo 6 de mayo para protestar contra la celebración de la feria Surrofer, que pone en contacto clínicas y agencias en posibles clientes. Y sus integrantes animan a la adopción y califican de mentira y tapadera la opción de regular la gestación subrogada de manera altruista. Y como hemos visto en este programa, es un tema que crea mucho debate. Y también quería poner el foco, como habéis puesto muchos de vosotros, que en una información del Independiente, y es que el Gobierno esconde un tijeretazo del 20% al presupuesto para parados de larga duración. Con ese prisma, dice, el proyecto de ley de presupuestos para 2017, que recibió el respaldo in extremis de Ciudadanos, incluye un tijeretazo, como digo, en toda regla, dice el Independiente, a los programas de apoyo a los parados de larga duración. Dice este periódico que las grandes cifras de los presupuestos muestran un descenso del 6,6% en las partidas de gasto en desempleo hasta los 18,318 millones de euros. Esta cifra, dicen, es coherente con una ejecución del presupuesto de 2016 para esta partida de 18.602 millones de euros frente a los 19.000 presupuestados. Veremos qué ocurre con este tema también. Y finalizamos con la información que nos envía Galgo Callejero de precisamente este fin de semana, y nos recuerda que 8.500 personas han sido rescatadas del Mediterráneo en los últimos 3 días. En los últimos 3 días de este fin de semana. Los equipos costeros recuperaron 13 cadáveres, aunque estimaban que habría más. Los 2.000 rescates de este domingo se suman a los 4.500 inmigrantes rescatados del sábado y los cerca de 2.000 del pasado viernes, por lo que en 3 días, como digo, han llegado 8.500 personas, lo que ha provocado importantes dificultades en las tareas de rescate, ya que las embarcaciones
estaban ya llenas de personas. Según los datos del Ministerio del Interior italiano, en lo que va de año y sin contar los últimos 3 días, han llegado al país 27.000 inmigrantes, un 35% más que en el mismo periodo que el año pasado. De estos, 3.557 eran menores no acompañados. Por los locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios. Porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran. ¿Cómo ha ido tus vacaciones? ¿Qué has estado de vacaciones por ahí? ¿Has visto a tu hermanita? Bien, hoy mi atasco de hoy no ha nublado mi felicidad del fin de semana. ¿Qué has hecho? Pues la verdad es que hemos hecho planes tranquilos, hemos estado paseando y básicamente estando en familia, que es lo que queríamos estar. Le hicimos una fiesta sorpresa por su cumpleaños, que cumplía 30 años este 14 de abril, el Día de la República. ¿Sabía que ibais o era sorpresa? Sabía que íbamos, pero no sabía lo que le esperaba el 14 de abril por la mañana. Ah. No sabía que llevaban bolsas de confeti. ¿Le hicisteis confeti? No, o sea que... Pero bueno, fuisteis allí a celebrar el cumpleaños y le pilló con una cierta sorpresa. Nos gusta mucho porque, claro, es expatriada. Y entonces, y está allí con Manu, están lejos de su familia, de sus raíces, como tantos de vosotros, como tantos oyentes. Y entonces nos gusta mucho porque esto simboliza lo que probablemente os ocurre a vosotros de vez en cuando. Claro, tiene la ventaja de que está en Bristol, está relativamente cerca, aunque siempre es un... Sí, a ver, evidentemente es una ventaja porque puedes ir a verla. Sí que me marcó bastante, bueno, si vas en el avión, por ejemplo, en este avión, ¿no?, de Madrid a Bristol, ves como hay un patrón que se repite. Normalmente, muchas veces, en épocas de vacaciones, van los padres, ¿no? Son gente pues de la edad de mis padres y me hizo sentirme pues muy cercana porque escuché justamente en el asiento de adelante había 2 mujeres y eran amigas y iban a ver al hijo de una de ellas. Y una de ellas explicaba y decía, es que es una pena, ¿no? Porque les formamos aquí en España, luego se tienen que ir algunos bastante forzados y veremos qué políticas de retorno va a haber, ¿no? Que esa yo creo que es la gran pregunta, sobre todo porque el Brexit, como nos decían también aquí cuando entrevistamos y estuvimos hablando del Brexit, que nos decían que el Brexit también puede hacer que la gente, pues digamos, que coja ese empujón para volverse a España, pero evidentemente España también debería hacer una buena política de retorno para esta gente a la que en muchos casos ha echado y ha obligado a irse. Para tantísimos expatriados que se encuentran en diferentes países, bueno, que siguen llegando mensajes en el 627-002-002. Buenos días, Resistencia. De Murian. Ahora, con lo del tramabús, va a resultar que poner el dedo en la llaga es folclorismo, es una boutade. Además de señalar que tenemos un problema, para que la sociedad tenga conciencia de que tiene un problema, hay que proponerle al paciente soluciones y decir cómo se va a terminar con esto que le ha llevado a este estado de debilidad. Claro que la trama existe. Cualquiera que lea los periódicos se da cuenta de que la trama existe y que los saqueadores de este país tienen nombre y que, por supuesto, colaboran entre ellos. Ahora, falta la parte propositiva. Podemos debería saber capitalizar muy bien la atención que va a obtener, porque que no tengan dudas que además de focos van a tener críticas y muchas de ellas percibiremos que por ellas. Es un arma de doble filo y la viralidad es peligrosa. Mucho ojito. De Murian, que opinaba sobre este autobús, de la trama que recorre las calles con las fotografías, con
las imágenes de algunos de los protagonistas de la vida política, judicial de este país de los últimos años para denunciar esa existencia de esa trama que controla todo, casi suprademocrática. Bueno, nos vamos a marchar. Sí. ¿Tienes algo más que...? No, que no sé si Emilio no se quiere ir. Si hay procesiones en Bristol, es que no sé. Pues lo estuvimos preguntando porque, a ver, la verdad que también era una forma de escaparnos un poco de este tipo de cosas, ¿no? Y se lo preguntamos a Manu y nos dijo... Escaparte? Sí, un poquito sí. Y nos dijo que había un pueblo en el que sí que hacían como una especie de procesión, pero en Bristol no. En Bristol dedicaron el tiempo a otras cosas. Bueno, a saber a qué cosas dedicasteis el tiempo, en fin. Bueno, ya lo iremos descubriendo. ¿Torrijas hay? No sé. No, ya te digo que fue como si fuésemos pues un fin de semana normal. Pero vamos, tampoco buscaba yo nada extraordinario, ni procesiones, que he visto muchas ya en mi vida. Pero si tú te fuiste a las procesiones, además, ¿tú qué haces preguntando a la niña? Yo fui a Granada y te fuiste a Granada. A esquivar procesiones, a comer salmorejo. Ya. Qué rico. Y un gazpacho. Claro. Sí. Pero solo vi un Cristo de noche volviendo a casa, que esquivé así el Cristo de los ferroviarios. Porque a mi hija le dan bastante miedo esas cosas. Sí, La verdad que impresiona bastante si no lo conoces, ¿eh? Yo de muy pequeña, cuando iba a mi pueblo y las veía, me impresionaba mucho porque al final es mucha gente con la cara tapada y además ves muchos ojos que te van mirando y no sabes quiénes son. Pero bueno, tiene su parte también curiosa. Bueno, así nos vamos, reflexionando sobre los capirotes y sobre la Semana Santa, y volvemos mañana. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Si estás escuchando